Y vemos desde el principio, ¿no?, que nos muestra todo el plan de salvación para nuestras vidas. Desde que nos escogió antes de la creación, antes de la fundación del mundo, ya habíamos sido predestinados. Ya Dios te había puesto un nombre, me había puesto un nombre. Y dijo, mío eres tú. Y me acordaba, ¿no?, cuando le dice a Abraham en Génesis 12, cuando lo llama a Abraham, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, ¿no?, esto haciendo una analogía con este paso de fe: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. ¿No? El Señor nos escogió para bendecirnos, para hacernos bien y para que podamos ser de bendición para otros también. Dice que para los que son escogidos somos grato olor a Cristo, ¿no? Eso tenemos que buscar, ¿no? Como hoy se cantaba y redundaba esto de buscar la voluntad de Dios, ¿no? Porque somos escogidos y tenemos un propósito. No estamos aquí por casualidad, no porque un día pasé por la puerta y me pareció interesante o calmaba mi conciencia. Estamos aquí porque el Señor nos trajo. Algunos nos trajo con cuerdas de amor, a otros con cuerdas de dolor, siempre lo digo, ¿no? Por algo será. Pero gracias a Dios que estamos aquí, podemos disfrutar de ser hechos hijos suyos. Dice que nos adoptó, ¿no?, que nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios a todos los que creyeron, a todos los que creen en su nombre. No tenemos su Espíritu Santo en nuestras vidas. No, ya no vivimos para hacer nuestra voluntad, ¿no? Como antes, cuando estábamos perdidos, cuando estábamos lejos de Dios, no, que éramos ajenos a la vida de Dios y a sus cosas santas, ¿no? En ese tiempo vivíamos para agradar a la carne, dice la palabra acá un poquito más adelante. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así estábamos, hermanos, esclavos del pecado, de la muerte, separados de Dios, hasta que ese día, ese bendito día donde el Señor habló, donde su Espíritu se revela a nosotros y somos convencidos. Somos convencidos de que somos hijos de Dios, de que somos llamados y tenemos un camino nuevo y vivo, que es a través de Él, ¿no? A través de su sangre. Me acuerdo que el pastor Machuca siempre decía esto, ¿no?, que vivamos en novedad de vida. No, tenemos un camino en el que el Señor es el que nos quiere ir guiando, ¿no?, donde Él ya marca los pasos que debemos seguir. ¿No? Que podamos ser de aquellos que, como escuchaban, hoy decía el Miguel, decía, y lo que más queremos, Señor, es hacer tu voluntad. ¿No? Que podamos ser de esos que viven para hacer su voluntad. Y algo que veía, ¿no?, cuando sigue el relato de Pablo y empieza a decir, si leemos en el 15, por esta causa, dice, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No nos puede pasar, ¿no?, porque es muy grande esta salvación.
Y pensaba, ¿no?, en que a veces ni siquiera entendemos, ¿no? Hay cosas que no entendemos. Y hay cosas que Dios aún quiere mostrarnos. Dice que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero es necesario, ¿no?, que para que podamos también recibir este alimento sólido, dice la palabra, no tenemos que dejar el alimento de niños, ¿no? Y a veces está bien que un niño no entienda cosas, ¿no? Y por eso damos gracias a Dios, porque siempre nos ha puesto padres, nos ha puesto maestros, ¿no?, para enseñarnos a caminar, para enseñarnos a ver aquellas cosas que no vemos. Para eso están, para eso Dios los ha puesto, ¿no? Para que dice que sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas nosotros debemos edificar nuestras vidas. Pero tenemos que crecer y tenemos que anhelar las cosas de arriba, ¿no? Dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Pablo oraba, intercedía, ¿no?, por nosotros, por todos los santos y por todos los que vendrán también, ¿no? Y creo que tenemos padres que hacen eso por nosotros, que velan por la iglesia, que interceden, que claman a Dios, que doblan sus rodillas para que podamos ver, para que podamos entender, para que podamos aprender a dar esos pasos en la fe, en la obediencia, ¿no? Y también Dios quiera, ¿no?, que podamos todos, ¿no?, sentir esta responsabilidad, ¿no?, de padres o de hermanos mayores. El otro día viajábamos a Pampa del Indio y uno ve la iglesia, ¿no? A veces estamos todos acá, pero también hay iglesia allá, hay iglesia en todos lados, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que no somos solo nosotros y que tenemos que orar los unos por los otros. Y lo vemos ahí al pastor, ¿no?, orando para que la iglesia pueda crecer, para que los hermanos puedan madurar, ¿no? Seguramente que lo mismo que hacen nuestros padres, ¿no? Y lo que tenemos que aprender a hacer nosotros, porque también tenemos que crecer, ¿no? Y quizás no nos toque un lugar, ¿no?, de pastores o de apóstoles no, pero en el lugar donde estamos, en nuestra casa. La primera iglesia es nuestra casa, dice la palabra. No sé si lo dice la palabra, perdón, no lo dice, perdón, pero entendemos que es así, ¿no? No es nuestro hogar. Son cosas que me llamaban la atención. Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder del hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Colosenses 2:4. Perdón, 2:1. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No vemos pasajes donde Pablo está
también decía, ¿no? Para que puedan comprobar. Dice, no se conformen a este siglo. No dice, sino que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No, cuando también creo que en Filipenses dice esto de aprobar, para que aprueben qué es lo mejor. No es algo que el Señor nos tiene que revelar, y es algo que nosotros tenemos que desear. Desear hacer la voluntad de Dios, vivir en la voluntad de Dios, obedecer a la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque me acordaba de Jonás, ¿no? Jonás hizo la voluntad de Dios, pero no la aceptó, ¿no? Y nosotros tenemos que ser mejores, hermanos. Tenemos que esforzarnos en la gracia. Tenemos todas las herramientas, todo el equipo, toda la armadura para ir de gloria en gloria. El Señor nos capacitó, nos ha dado de su Espíritu, que dice que nos guía a toda verdad. Que podamos ser de esos que desean que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas, ¿no? Y pensaba, nosotros tenemos el privilegio de, en medio de un mundo que le da la espalda a Dios, un mundo que niega a Dios, que no le teme a Dios, que no le importa Dios, nosotros tenemos el privilegio de poder agradar a Dios, de poder complacer su corazón por medio de Jesucristo y por medio de su Espíritu. No, dice que somos creados en Él. Como decía hoy, nuestra vida tiene un propósito, somos creados en Él, en Cristo Jesús, para buenas obras, no las obras que a nosotros nos parezcan, las buenas intenciones, no, las obras que Él preparó de antemano. Pero para andar en esas obras tenemos que andar en Él, tenemos que andar en el Espíritu. No, cosas que sabemos, pero que debemos poner en marcha, que debemos buscar. El otro día decía el pastor, para que la obra se meta en el corazón, ¿no? Y primero iba a decir que se haga carne, después dijo no, porque la carne es carne, ¿no? Pero que la obra se meta en el corazón y que la carne entienda eso, que se tiene que someter a la voluntad de Dios. ¿No? Cuando el salmista decía, aún mi carne te anhela. ¿No? Que la carne se tenga que someter, tenga que morir. Si queremos aprender a hacer la voluntad de Dios, no tenemos mejor ejemplo que Jesús. En Mateo 3:17, cuando Jesús es bautizado, dice que se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No, es a través de Cristo que podemos alcanzar y podemos aprender cómo agradar al Padre. Dice, sed imitadores de Cristo. Sed imitadores de Dios como hijos amados. No tenemos un camino. ¿No? Y la oración de Jesús cuando dice, hágase tu voluntad y no la mía, ¿no? Vemos un camino y uno dice, sí, era Jesús. Era todo Dios, pero también era todo hombre. Y no abusó de esa divinidad, sino que soportó las aflicciones. ¿No? Y soportó las tentaciones. Y es verdad, Él era sin pecado, ¿no? Pero nosotros también, a través de Él, somos justificados, somos limpios, somos santificados, ¿no? Y este es un camino que tenemos por delante, el camino de la santificación, de la conversión. Todos los días tenemos que convertirnos y la carne tiene que morir. Salmo 119:30.
La oración del salmista, ¿no? Buscando hacer la voluntad de Dios. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová. No me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. No, en ella tengo mi voluntad, en sus caminos, en su voluntad. No someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Lo rindo todo, Señor, para que puedas cumplir tu propósito en mi vida. Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. No podemos disponer el corazón para que el Señor nos enseñe el camino por el que debemos andar. Efesios 5. Si quieren ir subiendo los músicos, que ya estoy terminando. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencias cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y ahí nos da tarea. Pero pensaba, ¿no? que tenemos que tomar una decisión cada día, ¿no? Cuando comienza la carta de Pablo, de los Efesios, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y pensaba en esto, ¿no? Dice por la voluntad de Dios. Y él estaba seguro que estaba moviéndose en la voluntad de Dios. Estaba seguro en quién había creído y dónde tenía su depósito y quién era el que lo iba a bendecir y quién era el que lo iba a fortalecer y quién era el que lo iba a cuidar y el que le iba a dar ese mensaje, ¿no? Como mensajero de Dios, quien le iba a dar las palabras que debía decir. Aún estando en la cárcel, estaba animando a los de afuera, siendo que quizás los de afuera tendrían que estar ahí, ¿no? Pero bueno, también tenemos que aprender de esto, ¿no? Y en Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hasta ahí nomás. Porque el que me envió, ¿no? Tener esta seguridad de lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por la voluntad de Dios, ¿no? Y siempre se nos enseñó en esta iglesia, no nos movemos por emociones, no nos movemos por situaciones, por sentimientos, nos movemos
por palabra de Dios. Que podamos buscar esa palabra, no como cuando decía al principio, ¿no? Es importante que podamos esto tenerlo presente en nuestras vidas, ¿no? La voluntad de Dios para nosotros y para los que van a venir. Porque hay que cuidarla. Hay que cuidar lo que el Señor nos dio. Y que podamos llevar mucho fruto, ¿no? Hoy leía un pasaje donde dice que pasó el labrador, creo que era, y vio que había un árbol que no daba fruto. Pasó otro año y tampoco daba fruto, ¿no? Y después lo quiso cortar. Y ahí le dice, esperá un año más, ¿no? Siempre vemos la misericordia de Dios, ¿no? Dándonos oportunidades. Hoy es el día de la buena voluntad de Dios, el día agradable a Jehová, ¿no? Es el día en que podemos pedirle y decirle, Señor, una vez más, contá conmigo. No hay ningún mérito en nosotros. Dice, oímos la palabra de verdad y creímos. Pero creímos porque Él nos dio la fe. Es por gracia, no para que podamos agradarle. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es lo que el Señor nos dio, el poder agradarle. Y cuando decía, estamos en un mundo que le da la espalda a Dios, pensaba en la vida de Noé. Dice que Dios miró la tierra y cada uno hacía lo que le parecía. Estaba toda la tierra corrompida y ahí lo vio Noé. Y dice que halló gracia delante de los ojos de Dios y que era un varón perfecto y temeroso de Dios. Cosas que por nuestra cuenta no las alcanzaríamos. Hoy escuchamos, ¿no? Lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Y si a veces no nos sentimos así, si no nos vemos así como lo vil y lo menospreciado, tenemos que acercarnos más a Él. Quizás estamos medio lejos, porque mientras más cerca estamos de Dios, más vemos cuánto lo necesitamos y cuánto necesitamos humillarnos y reconocer que es por gracia y es por amor, por el puro afecto de su voluntad. Amén. Gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú. De tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu
comunicar al mundo tu amor. Aleluya. Ha venido la palabra de verdad. Es esa seguridad que tenemos para ir caminando hacia donde tenemos que ir. Ese es el fundamento del camino. Vino una palabra de verdad. No fue algo que se nos ocurrió a nosotros un día meternos en los caminos del Señor. Y por ahí nos gusta decir la frase de Machado, ¿no? Que caminantes hace camino al andar, pero no. Él es el camino y Él abrió un camino nuevo y vivo. Ya está todo trazado. Y esta analogía que contaba Lucas con el llamado de Abraham, el camino que le quedaba a Abraham por delante era un camino que estaba lleno de las promesas del Señor. Todo estaba listo. Hemos conocido su voluntad y, como dice el libro de Oseas, proseguiremos en conocer.